Existe un momento sagrado, un momento que casi nadie percibe, ese breve instante en el que los ojos se cierran, el cuerpo se hunde en el colchón y la respiración se vuelve más lenta. Es el instante en el que ya no estás completamente despierto, pero tampoco has dormido aún. Un espacio entre mundos donde el silencio adquiere otra textura. Es ahí donde se abren las puertas de tu inconsciente, puertas que permanecen cerradas durante todo el día. Cuando la mente consciente controla tus pensamientos, tus miedos, tus compromisos y tus urgencias, pero en ese instante silencioso, antes del sueño, todo se calma, todo se vuelve permeable. Es como si el alma finalmente pudiera hablar y el cuerpo pudiera escuchar. Quizá no te has dado cuenta de que ese momento existe. Quizá pasas tus noches como tantos otros, acostándote cansado, dando vueltas de un lado a otro, sintiendo que el cuerpo descansa, pero la mente no para. Es como si una película nunca terminara. Preocupaciones, cuentas, nostalgias, culpas, miedos, dolores que escondiste todo el día. Todos esos pensamientos aparecen cuando la luz se apaga, se apoderan de tu pecho, aprietan tu garganta y convierten la almohada en un campo de batallas silenciosas. Y te duermes así, pensando en lo que no hiciste, en lo que perdiste, en lo que temes perder mañana. Te duermes con el alma cansada y el cuerpo lo siente, siempre lo siente. El doctor Bruce Lipton nos recuerda que la mente subconsciente es un grabador biológico. Registra todo sin filtro, sin crítica, sin lógica. Durante el día vives el 95% del tiempo en ese piloto automático, operando programas antiguos que ya ni notas, pero por la noche, cuando las ondas cerebrales empiezan a desacelerarse, cuando entras en estado de ondas teta, ese grabador biológico se vuelve altamente programable, se vuelve fértil como la tierra negra y húmeda después de la lluvia, y todo lo que siembres ahí crece. Pero aquí está la verdad que duele. Aunque se diga con amor a la mayoría de las personas, se duerme alimentando aquello que más desea evitar. Se duerme nutriendo el miedo, la ansiedad, la escasez, la rabia, la culpa, la soledad, y sin darse cuenta, programa exactamente esas emociones en lo más profundo de su ser. Es como alguien que siembra espinas y espera cosechar flores, no porque sea malo o tonto, sino porque nadie le enseñó a sembrar diferente. Joe Dispenza explica que al cruzar hacia las ondas teta del sueño, nuestro campo electromagnético se expande y se vuelve altamente sensible a las intenciones, emociones e imágenes internas. En ese punto, el cerebro deja de ser solo un procesador y se convierte en un transmisor cuántico. Es ahí, en ese portal entre el mundo exterior y el mundo interior, donde escribes silenciosamente el guión de tu mañana. Y ahora te pregunto con toda la serenidad y la verdad que puedo ofrecerte, y si eso que piensas en los últimos 5 minutos antes de dormir estuviera moldeando la realidad a la que despiertas cada día, entonces, ¿qué estás eligiendo programar en este preciso momento de tu sueño? Hay algo que sucede cada noche, aunque nadie lo vea. Un ritual invisible que se repite sin conciencia, como si fuera solo un detalle irrelevante antes de dormir. Pero no es irrelevante, es un detalle que crea mundos, porque lo que sientes antes de dormir se convierte en una orden energética para tu subconsciente. Es como una oración silenciosa que ni siquiera sabes que estás haciendo, pero que el universo escucha con atención absoluta. Muchas personas se quedan dormidas reviviendo sus fracasos, piensan en las deudas que aún no han podido pagar, en las tareas que se acumularon, en los sueños que parecen cada vez más lejanos. Otras se duermen sintiendo nostalgia por alguien que se fue, sintiendo rencor por alguien que se quedó o sintiendo miedo de todo aquello que no pueden controlar. Y esos pensamientos no se quedan solo en la mente, bajan y entran en el cuerpo, moldean el campo invisible que crea la realidad del día siguiente. Bruce Lipton nos recuerda que el subconsciente
no tiene sentido crítico, no analiza, no juzga, no filtra, simplemente graba y ejecuta. Si te duermes en modo supervivencia, el cuerpo activa automáticamente los químicos del estrés, cortisol, adrenalina, noradrenalina. Estos químicos no se quedan solo circulando mientras duermes, programan tus células para que despierten en el mismo patrón de lucha, huida o parálisis. Y así, el miedo de ayer se convierte en el miedo de hoy. El dolor de ayer se convierte en el dolor de hoy. El patrón de ayer se convierte en la realidad de hoy. Quizá nunca hayas pensado en eso. Quizá imaginas que al dormir todo se ha apagado, pero la verdad es que nada se apaga. Lo que siembras en los minutos antes de dormir florece a la mañana siguiente. Y no importa si esas semillas están hechas de miedo o de esperanza. El subconsciente no elige cuál cultivar, simplemente cultiva la tierra. Tú eres quien elige qué lanzar en ella. Y ahora te pregunto, con la calma de quien observa el amanecer después de una noche oscura que has elegido plantar sin darte cuenta en el silencio de tu mente antes de dormir, ¿qué estás alimentando en secreto que hace que tu realidad se repita día tras día como si fuera un destino inmutable? Existe un profundo paradoja en el camino de quienes buscan transformar su realidad. Muchos pasan todo el día afirmando, visualizando, repitiendo palabras de poder. Crean tableros de sueños, listas de gratitud, hacen meditaciones guiadas, pero al acostarse por la noche, cuando nadie más los ve, se duermen vibrando miedo, carencia o ansiedad. Y no se dan cuenta de que, en ese instante silencioso antes del sueño, todo el esfuerzo consciente se desvanece, como si una neblina cubriera el jardín que tanto cuidaron durante el día. Gregg Braden explica que es la coherencia entre corazón y cerebro la que instruye al campo cuántico. No basta con querer con la mente si el corazón vibra miedo. No basta con afirmar prosperidad si el pecho late carencia. Porque el campo cuántico, esa matriz que responde a lo que somos, no escucha solo palabras o intenciones conscientes. Escucha vibraciones profundas. Y cuando el corazón se duerme en desalineación, el campo responde con confusión vibracional. Devuelve exactamente la frecuencia que recibió, sin juicio, sin castigo, sin premio, simplemente. Es duro darse cuenta de esto, pero también es liberador, porque revela que la manifestación no falla por falta de merecimiento o de competencia espiritual. Falla cuando olvidamos incluir el detalle más poderoso el estado vibracional con el que terminamos el día. Mientras muchos piensan que la manifestación ocurre solo en las prácticas diurnas, la verdad es otra. La noche es el código maestro de la manifestación. Es el lugar secreto donde la realidad futura se imprime en el campo invisible del subconsciente, y pocos saben esto. Pocos perciben que, al cerrar los ojos cargando el miedo de mañana, terminan escribiendo, sin querer, un mañana igual al ayer. El campo no responde a lo que quieres conscientemente, sino a lo que vibras inconscientemente. Esa es la llave que tantos maestros espirituales y científicos nos han entregado durante siglos. Pero esa llave, para funcionar, necesita girarse en el momento correcto, y ese momento es siempre antes del sueño profundo, porque ahí, en ese portal silencioso, el alma habla más fuerte que la mente. Ahí el universo escucha todo lo que el corazón susurra, incluso aquello que nunca te atreviste a decir en voz alta. Existe un cansancio que no se cura solo con unas horas de sueño. Un cansancio que nace en el alma antes de llegar al cuerpo. Es ese que sientes cuando te acuestas por la noche, no solo exhausto físicamente, sino emocionalmente vacío. Un cansancio que pesa en el pecho, aprieta los hombros, ciejao, la garganta. En ese estado, tu cerebro busca ahorrar energía, deja de crear algo nuevo y activa automáticamente los patrones ya existentes. Aunque esos patrones sean tóxicos, autodestructivos o dolorosos, el cuerpo solo quiere descansar. Pero el subconsciente, en ese momento, el cansancio comienza a ejecutar sus programas antiguos, energético y
vibracional. Cuando estás demasiado cansado para cuestionar tus pensamientos, los aceptas todos como verdad. Y así, pensamientos de carencia, miedo, culpa o indignidad empiezan a dominar silenciosamente tu frecuencia. Antes de dormir, el ciclo se repite. La ansiedad genera insomnio, el insomnio genera más ansiedad, el miedo genera pesadillas, las pesadillas generan miedo al despertar, y día tras día este patrón se fortalece en tu campo electromagnético como si fuera tu única posibilidad. Bruce Lipton nos recuerda que nuestros pensamientos y emociones en ese estado moldean literalmente nuestra biología. Las sustancias químicas liberadas en el cuerpo durante esas noches de cansancio vibracional son las mismas que alimentan enfermedades crónicas, depresión y estados de profunda desconexión. Pero hay algo importante aquí. Este ciclo no es quien tú eres. Es solo un programa que corre en silencio mientras tu esencia espera ser recordada. Desconstruir este ciclo no es solo liberar la mente, es crear espacio para que el cuerpo vuelva a sentir seguridad. Y cuando el cuerpo siente seguridad, se relaja. Cuando se relaja, el alma puede emerger. Y cuando el alma emerge, los milagros suceden. Milagros que no son mágicos en el sentido infantil de la palabra. Son milagros biológicos y cuánticos. Son cambios silenciosos que comienzan en las pequeñas sinapsis, en los latidos suaves del corazón antes de dormir, en la vibración tranquila de quien, finalmente, aprende a descansar en sí mismo antes de descansar en el mundo. Imagina, por un instante, que tu mente es como un gran jardín. Durante el día, caminas por él cuidando la superficie. Podaos, jamaos, secaos, arrancas malas hierbas, riegas las flores que quieres ver crecer. Pero cuando la oscuridad cubre la tierra, algo diferente cuando ya no hay ruido, cuando los sentidos se recogen, es en ese momento cuando las semillas verdaderas germinan. Es en el silencio de la noche donde la vida comienza a brotar bajo la tierra, invisible a los ojos, pero real en la esencia. Bruce Lipton enseña que nuestras creencias son programas, no son solo ideas vagas o filosofías bonitas. Son códigos impresos en nuestras células que moldean cada reacción, cada emoción, cada elección. Y el sueño profundo es como la tierra húmeda después de la lluvia. Todo lo que lances ahí crece en todo, incluso aquello que no te gustaría ver florecer, porque el subconsciente es como la tierra, no distingue lo que es mala hierba de lo que es flor. Simplemente hace crecer aquello que fue plantado. Muchos creen que basta con pensar positivo durante el día, afirmar prosperidad, agradecer por la vida. Pero si al acostarse permiten que el miedo, la rabia, la culpa o la sensación de no merecer dominen su corazón, esas serán las semillas que caerán en la tierra fértil del subconsciente. Porque es ahí, en la oscuridad del sueño, donde ocurre la verdadera programación. Es ahí donde la realidad del día siguiente comienza a escribirse, antes incluso de que salga el sol. Y quizás al escuchar esto ahora, sientas un nudo en el pecho. No como culpado, sino como porque verdad. En el fondo siempre supiste que hay algo sagrado en ese momento antes de dormir. Siempre sentiste que existía un portal silencioso donde todo lo que piensas y sientes se transforma en energía creadora. Y si no eliges conscientemente qué plantar, el subconsciente plantará las semillas que el miedo dejó caer. Semillas que germinan en silencio y un día se convierten en la vida que tú llamas destino. Pero destino aquí es solo el jardín. Hay un momento que olvidaste sutil, elegir, casi imperceptible, que separa el mundo de afuera del mundo de adentro. Es cuando tus ojos comienzan a pesar, la respiración se vuelve más lenta y tu cuerpo se entrega al sueño. En ese instante, tu cerebro entra en ondas teta, un estado hipnagógico donde la mente consciente pierde fuerza y el subconsciente se abre como un campo fértil, listo para recibir cualquier semilla que elijas lanzar. Es en ese espacio entre lo consciente y lo inconsciente donde ocurre la verdadera reprogramación. Es en ese portal nocturno donde la realidad del día siguiente
comienza a nacer. Imagínate acostado en silencio. La habitación está oscura, pero hay un silencio suave llenando el espacio. Coloca una mano sobre tu pecho y siente el calor de ella tocando tu corazón. Siente tu pecho subiendo y bajando como si fuera un océano calmado después de la tormenta. Respira profundamente hasta que sientas que tu cuerpo se relaja. Cada músculo se suelta, cada tensión se disuelve, como si te convirtieras en parte del colchón. Siente el peso de tu cuerpo hundiéndose y percibe que, mientras tu cuerpo se hunde, tu mente se expande. En ese momento, visualiza una pantalla mental frente a ti. En esa pantalla, ve la vida que deseas vivir, pero mírala como si estuviera sucediendo ahora. Observa los detalles, siente los colores, las emociones, los olores que esa vida, las personas, despierta en ti, los lugares, siente la paz, la gratitud, la dignidad de ser quien eres en ese escenario. No lo veas como algo lejano o inalcanzable. Míralo como una realidad presente, sucediendo aquí y ahora, como si tu cuerpo la estuviera viviendo en este mismo momento. Permite que surjan palabras suaves, pero no como afirmaciones vacías, sino como sentimientos transformados en sonido. Palabras como soy, digno de una vida plena. Pero recuerda, soy amor, más importante, soy salud. Que las palabras es el sentimiento que nace con ellas. El campo cuántico no responde al sonido, responde a la vibración que ese sonido carga. Neville Goddard llamaba a este estado el deseo realizado. Dormir sintiéndote ya siendo quien deseas ser. Dormir como si fueras, no como si quisieras, porque es ese sentimiento el que imprime la realidad en el campo invisible. En ese instante, cuando el sueño comienza a llegar, tu corazón no está enviando como comandos al universo, sino como decretos vibracionales. Y cuando te duermes, en ese estado le estás diciendo silenciosamente al campo: aquí es donde quiero vivir. Y el campo, que siempre responde a la vibración más profunda, comienza a reorganizar la realidad visible para que se vuelva compatible con aquello que decidiste sentir. Es en ese portal nocturno donde tu alma conversa con la creación y planta, sin ruido, las semillas del milagro que florecerá. Hay quienes creen que el sueño es solo un descanso, una pausa involuntaria del cuerpo para recuperar sus fuerzas antes de un nuevo día de luchas y repeticiones. Pero, en realidad, el sueño nunca ha sido solo eso. Es un portal silencioso, un corredor secreto entre lo visible y lo invisible, donde todo aquello que llevas como sentimiento se transforma en realidad vibracional. No te duermes solo para descansar, te duermes para co-crear. Bruce Lipton afirma que el subconsciente es un grabador biológico. No se apaga cuando cierras los ojos. Sigue funcionando 24 horas al día, moldeando tus células, tu química interna, tus pensamientos más automáticos, tus comportamientos más repetitivos. Todo lo que sientes antes de dormir se transforma en información biológica y después en materia, porque la materia no es más que energía cristalizada. Y esa energía nace primero en el campo invisible de tu mente. Neville Goddard decían: asume el sentimiento del deseo realizado antes de dormir, porque el sueño es la puerta entre lo visible y lo invisible. Es en ese espacio donde asumes de forma silenciosa y poderosa la vida que quieres vivir. No como quien pide con miedo, sino como quien acepta con certeza, porque el cuerpo escucha todo lo que tu alma susurra antes del sueño. Cada pensamiento, cada emoción, cada sensación crea comandos que serán obedecidos fielmente por el campo y ahora a tu alrededor. Te dejo con una pregunta que no pide una respuesta inmediata, sino un silencio reflexivo que resuene en tu corazón. Y si descubrieras que en realidad nunca fue el mundo el que te detuvo, sino lo que sembrabas en la oscuridad de tu propia mente, ¿qué elegirás plantar esta noche? ¿Miedo o milagro?